Buenas tardes. La ponencia que esta tarde voy a intentar desarrollar es bastante fiel a la última aportación que hice junto a José Miguel Noguera, por invitación y gentileza de Isabel Rodá, en el libro de actas del congreso que se celebró en Palencia sobre villas romanas, que al mismo tiempo ese trabajo ya había fagocitado sobre otra aportación que presentamos en el Adventu Adriana, en Roma, ¿no? Pero bueno, eso creo que nos sirve para situarnos en esa traza evolutiva de este espacio, que cada año que acudimos a excavar, pues nos llevamos una sorpresa, y que bueno, pues ya estamos planteándonos estrategias nuevas para acometer el trabajo a un gran yacimiento muy extenso, con de momento 6 fases constructivas parece que bien definidas, y que afortunadamente ya contamos con un plan director que va a poner orden a partir del año que viene en el trabajo que tenemos que desempeñar allí. Bueno, pues en principio voy a intentar ser fiel a lo que les decía, a esa última aportación que hicimos al Congreso de Palencia. Y si no me falla esto, ahora. Muy bien, vamos a ver. El paraje de los Torrejones, en el paraje de los Torrejones, se ubica un importante yacimiento arqueológico de cerca de unas 200 hectáreas de extensión. No estoy exagerando nada. No me refiero al fundus, evidentemente. Luego veremos alguna diapositiva para explicar estas circunstancias. Aunque el conjunto corresponde al modelo de villa de época romana, siendo la de mayores dimensiones del conjunto de villas localizadas en el término municipal de Yecla y en el conjunto del altiplano Jumilla-Yecla, en realidad ahora sabemos que es un enclave de larga perduración en el tiempo, al menos hasta el siglo XIII. El paraje se sitúa a unos 3 kilómetros al este del actual casco urbano de Yecla, al norte del borde septentrional de las cordilleras béticas, en una encrucijada de caminos o pasos naturales que comunican entre sí el Levante con Andalucía y la costa mediterránea con la meseta, siendo sus límites al norte del término municipal con el término municipal de Almansa, al noroeste con Fuente Álamo y Montalegre del Castillo, estos 3 en la provincia de Albacete, al oeste y al sur en el término municipal de Jubilla, de la provincia de Murcia, al sureste y el este los términos municipales de Villena y Pinoso, ambos en la provincia de Alicante, y finalmente al noroeste el término municipal de Caudete, en la provincia de Albacete. Las condiciones o los condicionantes geográficos hacen que el emplazamiento del yacimiento sea el idóneo para establecer un hábitat humano cuya principal actividad sería la explotación de la tierra circundante, por otra parte muy fértil. Se ubica en el centro de un gran abanico aluvial compuesto de gravas, arenas y limos y arcillas, producto de las constantes avenidas producidas por las precipitaciones estacionales. Su situación en una cota media-baja del recorrido de la escorrentía en épocas de lluvia favorece la fuerte colmatación del terreno con depósitos aluviales generando o regenerando en cada una de estas sucesivas escorrentías, regenerando las tierras de cultivo. El enclave de los Torrejones se localiza en las cercanías de la llamada Vía Hercúlea, también conocida como Camino de Aníbal, cerca de la Mansio ad Palen, ubicada en el Cerro de los Santos, donde estaba el santuario ibérico, en Montalegre del Castillo, la provincia de Albacete, y Adaras, entre Almansa, en Albacete, y Mogente, en Valencia. El marco geográfico del asentamiento fue, desde la prehistoria, un cruce de caminos donde confluían esta vía interior que enlazaba el Levante con la Alta Andalucía y cuyo trazado por el término de Yecla se denomina, por el término municipal, Traviesa de Caudete, y las vías que conectaban el interior peninsular con la costa sureste del Mediterráneo. Debido a su riqueza agropecuaria y minera, este territorio estuvo intensamente poblado y explotado en época imperial romana. En la zona destacan enclaves agropecuarios como El Pulpillo, Marisparza, Casa de la Ermita y Fuente del Pinar, tradicionalmente identificados como pequeñas villas o aglomeraciones rurales. Se trata de pequeños conjuntos
arquitectónicos dispersos o separados dedicados a una actividad económica concreta, orientada a la explotación de los recursos agropecuarios. A estos enclaves cabe sumar las casas de Almansa y las casas de las Cebollas, que son mansiones o mutaciones de la denominada Vía Augusta. Estos emplazamientos tienen una secuencia ocupacional muy similar, comprendida entre los siglos I y IV después de Cristo. En la diapositiva ven un poco lo que es el trazado de esta vía hacia el interior que conectaba Játiva, vía Cástulo, hasta Cádiz, y la que entraba por el Alto Vinalopó, que conducía a Elche. Este sería un poco el panorama del poblamiento romano en el término municipal de Yecla. Tendríamos Marisparza, esas pequeñas asentamientos de corte agrícola, Marisparza, Casa de Almansa, Fuente del Pinar, Casa de la Cebolla, Pulpillo, los Torrejones en el centro, los Quinos y la Casa de la Ermita. Este sería la extensión que puede tener el yacimiento, contando con el núcleo central, que sería el círculo de mayores dimensiones, que es donde están los Torrejones propiamente dicho, pero al que hay que asociar por los restos de superficie, en superficie, restos arqueológicos, tanto de construcciones como restos muebles, pues el paraje de los Baños, el paraje de la Rabosera, la Castañona y los Quinos. Eso conformaría esa unidad de unas 200 hectáreas, que sería el área de influencia del yacimiento propiamente dicho. Aquí ven en la diapositiva ese valle corredor, esa avenida de arrastre aluvial, y el emplazamiento justo pues en esa parte media de esa zona de escorrentía. Bueno, aquí tendríamos la diapositiva del trabajo que se ha venido haciendo desde 1957 al 2020. Pero el conocimiento y las primeras descripciones de la riqueza arqueológica de los Torrejones se remonta al siglo XVI, en concreto las referencias que hay en las relaciones topográficas de Felipe II. A ellas cabe sumar también las noticias transmitidas por otros como Cosmegil, Lozano Santa, Ceán Bermúdez, Jiménez Rubio, González Simancas y Soriano Torregrosa. A ello cabe sumar también, desde tiempo inmemorial, el hallazgo fortuito en el paraje de estructuras y materiales arqueológicos de todo tipo, en particular de carácter ornamental. Los primeros trabajos arqueológicos en el yacimiento datan de 1842 y 1879, aunque de sus resultados no queda constancia documental. Posteriormente, diversas campañas arqueológicas se desarrollaron desde 1959 hasta prácticamente nuestros días, lo que permitió o nos ha permitido constatar y conocer con cierto detalle parte de un relevante conjunto arquitectónico interpretado como una villa. En particular, las excavaciones desarrolladas entre el año 1982 y 2001 permitieron caracterizar el enclave como una villa rústica dotada con un rico programa musivo, pictórico y escultórico, al menos con un balneum y una serie de instalaciones asociadas a actividades agropecuarias. Los contextos cerámicos documentados permitieron datar el desarrollo del asentamiento entre los siglos I al III después de Cristo, aunque con una fase de ampliación entre los siglos IV y V después de Cristo, cuando en el sureste del edificio se añade una larga galería flanqueada por dos torres. Sin embargo, las excavaciones más recientes, en particular las que hemos venido desarrollando entre el año 2014 y 2022, están permitiendo definir los caracteres arquitectónicos de la villa y, en particular, su secuencia cronoestratigráfica, que está constituida por al menos 6 fases, lo que decía al principio. Aprovechamos nuestra participación en este seminario para sistematizar, aunque sea de forma breve y sucinta, los caracteres de cada una de estas y plantear el estado actual del conocimiento sobre el enclave, merced a las 2 últimas campañas arqueológicas cuyos resultados aún están en proceso de estudio. Bueno, ahí ven para que veamos una secuencia de cómo han ido evolucionando las distintas intervenciones. La diapositiva anterior era del 2001. En el 2015 ya habíamos, a través de los planes de empleo municipales, habíamos conseguido en extensión levantar todos los niveles superficiales y empezar a definir las estructuras de esa gran villa romana. El estado actual
de las áreas donde hemos trabajado en la propiedad, en la parcela que es propiedad municipal. Al fondo, luego lo veremos con detalle, tenemos un área que puede ser una zona de necrópolis. Esta zona de aquí sería de la fase almohade, elementos, un edificio de gran formato que tiene que estar asociado a los restos de lo que pensamos pudo ser una alquería o torre de alquería que utiliza también parte de las instalaciones romanas. Unos baños árabes perfectamente conservados en el número 3, y el 4 sería todo ese complejo de esa villa áulica, de corte palaciego, y que también contendría, como les decía, parte de las construcciones reutilizadas de época almohade. Este sería, por ejemplo, la imagen de esos restos, de esa fase, en corte número 14, de la alquería islámica. Este edificio, que apareció en la campaña del 2021 y que, bueno, pues va marcando un edificio de gran formato, por otra parte, y cuyo contexto cerámico nos sitúa en torno al siglo XII, siglo XIII. De este mismo edificio pertenece este silo, que está en una de las habitaciones del edificio de época almohade. Y estos serían los baños, excavados en su totalidad, con las distintas partes: el recibidor vestuario, la sala fría, la sala templada, la sala caliente, el hipocausto, el horno, en fin, para que vean el complejo que está asociado a esa fase almohade. La fase 1, fechable a finales del siglo I a.C. y comienzo del siglo I después de Cristo, en época por tanto augustea, corresponden los restos de una instalación agropecuaria que surge en correspondencia con el primer periodo de ocupación romana en el área del altiplano Jumilla-Yecla, atestiguado por contextos cerámicos documentados en establecimientos cercanos a los torrejones o en su misma zona geográfica, como es el caso de Marisparza, la Casa de la Ermita, Las Pansas, Casas de Almansa, Fuente del Pinar y Casa de las Cebollas de Yecla, y los Cipreses, el Pedregal y la Ñorica en Jumilla. En este periodo se observa una cierta simplicidad en las estructuras arquitectónicas, con muros construidos con piedras irregulares clavados a hueso y pavimentos de tierra apisonada. En color, esta sería la fase constructiva de lo que tenemos excavado hasta la fecha. En color verde más intenso, más oscuro, sería la fase augustea. La fase 2, la segunda fase constructiva, corresponde a una primera remodelación y construcción de una monumental villa cuya pars urbana se caracteriza por un suntuoso programa decorativo, además del uso de elementos característicos de la arquitectura tradicional romana: cal, ladrillos esquipedalis, grandes tégulas, pavimentos de signinum, junto a la regularización del espacio y las dimensiones de las habitaciones, lo que nos hace pensar que se trate de una villa de tipo bloque simple, que vienen a definir a aquellos establecimientos romanos, principalmente rurales, que ordenan todas sus estancias en torno a un gran patio central o peristilo. El conjunto arquitectónico construido en esta fase es de planta rectangular y tiene más de 3.000 metros cuadrados de superficie. Estaba articulado en torno a un gran peristilo porticado con un estaque central de 36 metros por 18, 36 de longitud por 18 de ancho, y que tenía un canal que lo encintaba, un canal perimetral que encintaba el estanque. En el ala sur preside el eje axial del conjunto una amplia exedra rectangular, flanqueada en su lado suroriental por 8 ambientes cuadrangulares y rectangulares dispuestos en sendas hiladas de 4 habitaciones, disposición que parece repetirse en el flanco opuesto. En las inmediaciones de la exedra suroriental de la villa se halló en la campaña del 2014 un magnífico retrato del emperador Adriano labrado en mármol de Godtepe, de altísima calidad técnica y estilística, ascribible al tipo Rockenfrisier de los retratos del emperador y fechable en la década del 130 al 140 después de Cristo. Bueno, ahí bien, esto es la fase ya del siglo IV, que es esa gran galería que hablábamos también, con las torres en los extremos de planta cuadrada y en el interior de planta octogonal. La fase verde más oscura, que ya hemos visto que era la época augustea, y la de color naranja iría marcando
esa fase adrianea. El resto ya son construcciones que van ampliando y reforzando de manera defensiva ya a partir de época almohade. Esta sería una propuesta hipotética de cómo podía estar organizado ese gran peristilo y las estancias que iban organizándose en torno al gran patio central. Esto es lo que llevamos excavado hasta la fecha de esta parte de la villa. Y eso sería pues una reconstrucción ideal en 3 dimensiones, o sea, una infografía en torno a lo que pensamos que pudo ser ese complejo palaciego o áulico de los Torrejones. El material cerámico vinculado a las estructuras del peristilo y la calidad y suntuosidad de sus programas ornamental, marmóreo y pictórico asociados, algunos de los cuales encuentran referencia en la Villa Adriana de Tívoli, sugieren su construcción en la primera mitad del siglo II después de Cristo, dando comienzo a lo que entendemos que fue el periodo de mayor esplendor del enclave, que se prolongó hasta mediados del siglo III. Vamos a ver ahora unas cuantas diapositivas. Bueno, esto es el estudio marmóreo lo ha hecho Begoña Soler y esta es una primera aproximación. Aquí veo la distribución de la procedencia de los mármoles y en principio pues hay 24 tipos distintos, aunque ha crecido la nómina de la procedencia de los mármoles, prácticamente de todas las canteras, prácticamente hay representación de todas las canteras más importantes de lo que es el ámbito mediterráneo. Hay una distribución por la tipología, lo que son pues epigrafías, molduras, esculturas, en fin, una primera aproximación a todo el aparato decorativo marmóreo. Elementos arquitectónicos como los que están viendo, mármoles que proceden de Velik, de Turquía, por ejemplo, como este fuste de columna, más ejemplos de mármoles de una gran calidad y de una gran riqueza. Esta es la diapositiva que ven aquí, es lo que se ha conservado de parte de ese estanque en uno de los vértices, con la base de una columna in situ, las placas decorativas, esta es la que está en el Museo de Murcia, la de las Parras de las Uvas, pero estas son las que han ido apareciendo en las sucesivas campañas en los Torrejones. Algunas comparativas con otras placas decorativas de otros establecimientos de otras villas. Más placas decorativas. Las grandes delicatessen que aparecen en la villa, este Opus Interrasile. Esta es una maravilla de pieza, una figura de un héroe divinizado o atleta, que pertenece a un Opus Interrasile, un mármol numídico, mezclado, o sea, combinado con el palombino italiano. Algunas comparaciones con otros interrasiles de otras vilas importantes. La Herma de Hércules, aunque la pieza superior, esto fue una cosa, pues un encuentro muy feliz, porque la pieza superior estaba en el Museo de Murcia, había aparecido en Yecla, y la inferior la teníamos aquí en el término en Yecla. Y fue curioso cuando se montó la exposición de Vilas con José Miguel Noguera. Yo estaba empeñado en que las dos piezas casaban, pero la verdad es que también quedaba la duda, hasta que llegamos con los restauradores y pudimos comprobar que efectivamente la pieza encajaba. ¿Qué sucedió? Pues que a finales del siglo XIX el alcalde de la localidad, un agricultor, encontró las dos piezas fragmentadas. Entonces estaban montando el museo provincial y el alcalde desde ese momento pues decidió dar una de las dos piezas. ¿Cuál iba a dar? Evidentemente la más espectacular, no la parte inferior de la Herma, ¿no? Pero la verdad es que fue emocionante el poder conectar las dos piezas. Y el acuerdo que hay es que un año está en Murcia, y ahora le toca estar en Murcia, y otro año visita Yecla. Entonces lo tenemos para allí y para acá el pobre Hércules. Bueno, para que veáis un poco la calidad del aparato marmóreo decorativo, este mármol de Chantú, de Túnez, de la primera mitad del siglo II, o por ejemplo el busto de mármol de Carrara, comparándolo con el busto de Vivia Sabina, para ver un poco el tratamiento igual que el que apareció en los Torrejones. Esta pieza que luego nombraremos, pues es una cabeza femenina, probablemente de una divinidad. La pieza
teóricamente en origen es del siglo II, luego es retocada con ese peinado a partir del siglo IV, y lo que había sido algo de componente divino se convierte probablemente en el retrato de algunas de las moradoras de la villa en ese momento. La pieza estrella, con el retrato del busto del emperador Adriano, de mármol blanco de Göteborg, de Turquía. Esto es una reconstrucción de lo que pudo ser el torso completo, aquí nada más que tenemos la cabeza exclusivamente. Esto está un poco encajado con los bustos de los museos capitolinos de Roma. Dentro de la tipología, lo que hablábamos, pertenecía al tipo Rockenfrisia. Esta es la pieza que más similitud tiene, que está en el Museo de la ciudad de Stuttgart. Y luego todo el aparato pictórico que estudió en su momento también Alicia Fernández. Esto aparece, todo esto se concentra, toda la cantidad de mármol, la mayoría se concentra en esa exedra que estábamos hablando de planta rectangular, y que evidentemente debió de ser el espacio de representación en el siglo II del propietario. Este también es del siglo II, y posteriormente, probablemente otra de las fases de monumentalización a partir del siglo IV, tercero al IV, estos otros estucos donde hay una representación, probablemente debe ser el dómine y la dómina de perfil de la villa. Bueno, la magnitud y la configuración planimétrica, arquitectónica y ornamental del conjunto del siglo II después de Cristo, con el desembolso económico que llevó aparejado, son indicios que nos sitúan en el contexto de los antecedentes de las villas áulicas en los siglos III al IV después de Cristo, los cuales se desarrollaron a mediados del siglo II después de Cristo en Hispania y en otras provincias, y que puede ilustrarse bien por citar casos relevantes como la villa de Herodes Atticus en Kefisia o la de Jacur en Bélgica. El modelo para este fenómeno está en Roma, y en particular en la villa Adriana de Tibur, cuya planta monumental compleja fue prototipo de estas villas lujosas por la riqueza de su decoración y la variedad de su arquitectura, ampliamente difundida por las élites provinciales ligadas al emperador, y entre las cuales las hispanas, como sabemos, jugaron un papel destacado. Resulta muy difícil determinar quién pudo promover un complejo de estas características, con todo el hallazgo de parte de un epígrafe honorario funerario donde se cita a un desconocido personaje que desempeñó el cargo de duumviro y también de flamen augustal, reabre el debate en torno a la existencia en el entorno territorial de los Torrejones de una desconocida comunidad cívica que quizá podría identificarse con la Egelasta de Plinio, y que sugiere, por tanto, que podríamos estar ante una villa cuyo propietario pudo ser un magistrado urbano que, al igual que Herodes Ático en su villa de Leucau, dedicó un retrato de Adriano como muestra de lealtad y fidelidad al emperador reinante, quizás en el desempeño de su sacerdocio augustal y de una hipotética ligazón con el emperador que por ahora no podemos apoyar con pruebas concluyentes. Pudo dedicar una exedra presidida por el mencionado retrato del soberano, concebida como sacrarium político y espacio para su propia autorrepresentación. Bueno, aquí tenemos la planta de la villa de Jacur de Bélgica, y fíjense en este espacio, porque en las últimas diapositivas voy a poner algo que podía encajar con este tipo de espacio en la villa de los Torrejones, y que ha sido los últimos descubrimientos de esta última campaña del 2022. Bueno, aquí tendríamos ese epígrafe conmemorativo funerario, probablemente, donde se dice que el personaje al que va dedicado es un duoviro, que es flamen augustal, que su señora se llama Viria, y que se lo dedica al marito óptimo, que sería la fórmula que se establecía en este caso. Esto lo estudia, en su momento lo estudió Abascal, y bueno, pues aquí una transcripción y el estudio de la pieza. La tercera fase, correspondiente a los siglos IV y V después de Cristo, estuvo marcada por una nueva ampliación de las estructuras arquitectónicas y una nueva monumentalización de las instalaciones, con la adición en el flanco suroriental de una gran galería en cuyos extremos se alzaron dos torres de planta cuadrada al exterior y octogonal al interior. Se configuró así en un gran edificio rectangular compacto y cerrado al exterior, que al menos en su flanco sureste estuvo dotado de torres angulares, situación que bien pudo
que bien pudo extenderse a los otros dos ángulos. Se trata de una concepción cercana a la que hemos visto en las villas de la Olmeda, en Palencia, o Carranque, en Toledo, en el siglo IV después de Cristo. Se ha planteado la posibilidad de que este carácter cerrado y la presencia de torres fuera la prueba de la existencia en el siglo IV de vilas fortificadas. Sin embargo, algunos autores han puesto el acento en la escasez precisamente de villas verdaderamente fortificadas en las regiones occidentales del imperio, pudiendo asociarse las torres en particular al desarrollo en esta época de programas de representación o la necesidad de ubicar en alto instalaciones para el almacenaje del grano, algo que ya se remonta como mínimo a la Grecia clásica del siglo V a.C. La existencia en la Olmeda de una galería arqueada en la fachada sugiere que, más que un carácter defensivo, estas estructuras contribuyeron a destacar la monumentalidad de estos edificios. La reciente identificación de jardines delante de algunas de estas estructuras asociadas a villas incidiría en esta dirección. Una conceptualización similar podemos intuir en el caso de los torrejones. En esta fase se constata un hecho, ya lo veíamos antes, de interés, cuál es la posible reutilización de una cabeza femenina, de una diosa, seguramente del siglo II después de Cristo, para convertirla en un retrato, quizás de una de las moradoras del enclave de época tardorromana. Pieza que ha sido magníficamente estudiada y publicada en tiempos recientes por el doctor Pedro David Conesa Navarro. Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos las distintas fases para que vean. Ahora hablaremos de este espacio de aquí, que es el que, bueno, pues ha roto muchos de los esquemas que teníamos. Bueno, en la fase cuarta, o la cuarta fase de ocupación, fechada a inicios del siglo VI después de Cristo, se construyeron nuevos refuerzos defensivos añadidos al antedicho pasillo y un foso, también defensivo, excavado en la roca que encintaba su lado opuesto noroccidental, seccionando el lado sureste del estanque central del perístilo de época adrianea. Esta operación sí pudo corresponder a necesidades de la defensa del fundus y sus cosechas, convirtiéndose en un auténtico centro organizador del espacio rural y en una referencia para la protección de los colonos. De forma coetánea se produce un primer momento de abandono de las instalaciones de la villa, coincidiendo con los primeros momentos de ocupación alto medieval en el cerro del castillo, a cuyo pie de monte norte se alza o se sitúa la actual ciudad de Yecla. Hasta que no avancen los trabajos arqueológicos en curso, no es posible precisar con exactitud el momento de inicio de esta segunda etapa de ocupación de la antigua villa romana, marcando con ello una quinta fase que en todo caso ya corresponde con la Alta Edad Media. Esta fase vendría dada por la reutilización del aludido foso defensivo de la cuarta fase y su conversión en un ambiente relacionado con un hábitat nuevo. Las excavaciones del año 2019 y 2020 nos han permitido documentar cómo, sobre la base del precedente foso defensivo, se construyó un nuevo foso o galería con un desarrollo de unos 60 metros de longitud por 30 de anchura media y una profundidad de 3 metros respecto a la cota de la época altoimperial. A ambos lados de la galería se excavaron en la roca un total de 14 cubículos rupestres. 12 de ellos parecen son de reducidas dimensiones y los 2 restantes de mayor tamaño. Aunque es temprano para poder proponer una interpretación sólida para esta estructura, cabe la posibilidad de que estemos ante un espacio subterráneo utilizado por una hipotética comunidad monástica, es decir, un cenobio, donde los habitáculos rupestres pequeños fuesen de uso individual y los 2 grandes para uso comunitario o colectivo. Sin embargo, también podemos estar ante una estructura con otra funcionalidad, por ejemplo, un granero, de los que hay documentado en numerosos yacimientos. En todo caso, el análisis del carbono 14 realizado sobre carbones recuperados en un hogar documentado en uno de los hogares de uno de los cubículos nos da una fecha en torno a 900 más menos 30, lo que nos sitúa en un contexto de inicios del siglo X.
Solo futuras intervenciones arqueológicas y la finalización del estudio de los contextos documentados en las últimas excavaciones podrán ayudarnos a proponer una interpretación de esta monumental estructura. Vamos a ver, esta sería la planta de lo que sería ese foso que va encintando las antiguas instalaciones de la villa romana, y los distintos cubículos que se van desarrollando. Estos son los más grandes, parecen de uso comunitario, y estos serían los de uso individual. Este sería donde se colocaría, o donde se localiza dentro de lo que es la planta alto imperial lo que supuso la excavación y la ruptura, evidentemente, de lo que era parte del peristilo y parte del estanque. Esta será la imagen que nos está dando, es una imagen impresionante. Estamos viendo que el despliegue humano, el esfuerzo humano que hay para encintar esta zona de aquí, que yo estoy convencido que tiene recorrido, que habría que comprobarlo, y que viene a morir en esa extensa galería, junto aquí, no se ve muy bien porque está debajo de la techumbre que se puso en los años 80, con esa torre que, bueno, y esta enorme galería que sería ya parte de la construcción de la monumentalización del siglo V. Fijaros la secuencia de relleno que hay. Ahora tenemos un problema. El problema es que tenemos, bueno, pues son aproximadamente 540 metros cúbicos de relleno, pero el relleno de material cerámico hay muchísimo. Entonces ahora tenemos una labor ingente en imponiendo en orden este material para ir entendiendo qué ha sucedido ahí. Bueno, para que veáis una de las bocas de entrada a una de las cuevas, solo se han excavado dos de carácter individual, una de carácter individual y otra, bueno, individual, más pequeña vamos a llamarle, y otra que es donde apareció el hogar, con una especie de despensa o almacén, un respiradero también excavado en la parte del techo del cubículo, y un hogar donde extrajimos las muestras de carbón para el carbono 14. Y el material que contenía ese cubículo está ahora mismo en manos de Jaime Vizcaíno, que también se ha incorporado ahora se va a incorporar definitivamente al equipo, porque los torrejones estamos advirtiendo. Yo procedo de la arqueología medieval, de hecho mi especialidad es la arqueología almohade, lo que me he movido. Pero es un toro de muchísimos kilos, aquí hay muchas disciplinas y mucha gente la que tiene que entrar. Entonces, el plan director lo que va a hacer es eso, es decir, es marcar, es decir, vamos a parar, vamos a reorganizar el trabajo y vamos a marcar nuevas estrategias y vamos a incorporar a más gente, porque si no esto es imposible poderlo tirar para adelante. Porque sí, estamos con José Miguel Noguera, que es el bastón de apoyo, con Begoña, pero es lo que decía Virginia esta tarde, nunca hay una continuidad en los equipos. Sí que son aportaciones que colaboran pues por amistad y colaboran por el interés que puede tener el yacimiento y los materiales, pero que no hay una continuidad, que es lo que sería lo suyo, ¿no? Entonces el plan director, que es para ejecutarlo en 10 años, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ponerlo en marcha ya el año que viene. Parece que la administración regional, oro parece, plata no es. Veremos a ver si cumple con la idea que hay de aportar una primera cantidad de dinero en los presupuestos regionales para dar el primer paso y establecer la primera fase de ejecución del plan director. Bueno, aquí tendríamos lo que hemos visto antes. Vamos a ir un poco ahora recorriendo cada uno de los espacios que tenemos hasta la fecha en el plan director. Ahora, o las estrategias a partir del año próximo, es centrarnos en esta parte, porque ahora veréis lo que ha aparecido este año y que interesa saber qué funcionalidad tiene este espacio, ahora lo veréis, con respecto al peristilo, con respecto a este gran peristilo. Y entonces esta zona, que es la zona de necrópolis, la zona de ese edificio gran formato de época almohade, pues esto se va a quedar en reserva y vamos a centrar aquí la intervención arqueológica. Y luego vamos a empezar a proceder a hacer analíticas de muchas cosas que ahora mismo nos hacen falta como soporte para ir construyéndose ese discurso de interpretación fiable, ¿no? Bueno, fijaos este año, bueno, el año pasado localizamos esta parte, una serie de
orificios que son circulares y que, bueno, en principio, cuando apareció la 408, dijimos, eso es una sepultura, tiene toda la pinta. Bien, estaba vacía, no contenía nada. La 419 sí, y eso está en proceso de estudio. Hay material cerámico, hay material de madera, hay incluso restos vegetales, es decir, que eso sí que vamos a proceder a hacer las analíticas oportunas. Junto al 419 aparece la 416, que es otro pozo de las mismas características, y aparece este espacio, que es este de aquí. Bueno, este no es que lo estoy viendo yo porque es la otra, que es el 423. Decimos que es una necrópolis y no nos queremos pillar los dedos, porque tenemos que empezar a analizar todo lo que nos está aportando. Lo cierto y verdad es que aparece cerámica que podría situarnos entre el siglo IV y III antes de Cristo. Es decir, que podemos estar en una necrópolis ibérica. De hecho, han aparecido dos piezas, que son armas. El número 1 sí que está en las proximidades del 423, y aquí lo que posiblemente pueda ser un soliferro. Entonces, las cerámicas que aparecen sí que son cerámicas típicamente ibéricas, pintadas en rojo vinoso, con decoración geométrica, círculos concéntricos, medios círculos, cuartos de círculo, melenas, es decir, lo característico de la cerámica ibérica. Entonces, bueno, vamos a ver si eso se puede verificar, el horizonte de ocupación del yacimiento ya no iría al siglo I antes de Cristo, nos estaríamos hablando del siglo III al IV. ¿Qué podría haber allí? Pues probablemente una granja de explotación agrícola, que dependería de la ópida que estaba en el Cerro del Castillo, donde ahora mismo está ubicada la ciudad de Yecla, que fue alterada considerablemente cuando se construye la fortaleza almohade en el siglo XII. Bueno, esta es la que tenemos que terminar de excavar. Se me olvidó decir otra cosa. Hay aquí, se lo decía también el otro día, se lo comenté a José Miguel Noguera, cuando retiramos la primera capa, bueno, pues allí asociada a la 429 nos aparece una moneda. Entonces la restauradora Benélope nos la limpia, la examinamos, la identificamos, es un Folis 3, acuñada creo que en época de Crispo, en el 400, sería 321-324 aproximadamente, con la particularidad de que la monedita llevaba dos orificios, es decir, que iba colgada probablemente al cuello. Entonces nos dio que pensar si no había sido el saqueador de la tumba a la que se le cayó la moneda. Bueno, ese tipo de circunstancias ya la iremos cerrando y la iremos perfilando conforme avancemos aquí. Bueno, para que veáis un poco el proceso de excavación. Y esto es como está actualmente, es decir, vemos que es un nivel de inundación, un canchal de grandes proporciones, hemos diferenciado dos ámbitos y vamos a ver lo que da de sí esto. Este sería el hipotético soliferrum que está en las proximidades. Este es el trabajo de los restauradores levantando la pieza. Esta es la otra pieza que os decía que parece una especie de cuchillo. Y también trabajamos este año en parte del peristilo. Es la otra parte donde trabajamos. Aquí ya teníamos conocimiento. No me avanza ahora. Bueno, limpiamos esta parte, bueno, y empiezan a aparecer todos estos orificios que no están vacíos aún, que no sabemos a qué pueden obedecer, a excepción de este que tiene un canal y que sí que parece como una especie de estanque. De hecho, este de aquí, el año pasado, pues dio esta pieza que nos orientó un poco a la cronología que puede tener pegado al estanque del peristilo, que era un fragmento de una Dressel 9C, fechada en el año 41-68 después de Cristo, y asociada también a fragmentos de vasos africanos del tipo A, que nos pueden circular a finales del siglo I. Y esto es lo que este año más nos ha sorprendido y en los que más ha disfrutado Begoña Soler. Bueno, en este ala de aquí, por eso decía que la próxima intervención en el yacimiento se va a centrar en esta parte para unir este espacio, que ha aparecido este espacio nuevo, con respecto al estanque y al gran peristilo. Y es que nos aparece, bueno, pues una estancia, la ven, con las improntas, con parte de los sextiles colocados en su sitio, de una gran habitación con un pavimento extraordinario,
ahí lo ven también, y que, bueno, pues parece que sobresale de lo que es la línea oriental de cierre de lo que son las instalaciones de la villa. Y curiosamente entra debajo del camino actual, desde que ahí tendremos algún otro problema. Estos son detalles de esos pavimentos que se han conservado. Aquí se ven con más claridad algunos de los motivos. Y justo en uno de los laterales de esa estancia aparece parte de un mosaico de un Opus Tessellatum. Según Begoña Soler, que hizo una primera aproximación al, bueno, pues a este pavimento, estos restos de pavimento de Opus Sectile, según ella muestra el esquema cuadrado reticular con motivos decorativos de diseño complejo. La composición incluye cuadros menores, rectángulos y cuadros decorativos complejos en los que se desarrollan motivos curvilíneos, geométricos y vegetales como discos, peltas y flores polipétalas. El análisis de los restos conservados confirma su ejecución por parte de un taller experimentado, conocedor de los modelos decorativos desarrollados en la metrópoli. No obstante, la ejecución fue realizada por una oficina itinerante asentada en la zona o en el mismo cantiere, como acredita el empleo de materiales mixtos de procedencia local. En este sentido, se recurre al uso de calizas blancas y grisáceas de la región con algunas intersecciones de palombino italiano reutilizado y material latericio recortado en diversas formas geométricas y que constituye el único guiño polícromo dentro de la composición. El pavimento, sigue indicando Begoña, se encuadra dentro de la tipología de esquema reticular con motivos complejos ampliamente documentados en la península itálica desde época trajano-adrianea, definidos por el desarrollo esquemático de los motivos y el uso de mármora polícromos procedentes de distintos puntos de la cuenca mediterránea. Pero añade, y eso es lo que habría que aclarar, y yo creo que un paso para aclarar esto será ver cómo esta estancia, cómo cuadra o cómo encaja con el peristilo y cómo encaja con el deambulatorio del lado este del estanque. Entonces dice, bueno, añade, este tipo de composiciones experimentarán un nuevo auge durante la tetrarquía, periodo para el que también se conservan algunos paralelos afines en cuanto a módulo y complejidad de los motivos decorativos representados en el pavimento de los torrejones. En el mismo espacio, son dos niveles, el nivel superior que hemos visto, que era el anterior, este es el nivel superior, este es el nivel superior, en el nivel inferior, que es este de aquí, bueno, pues se desarrolla un segundo pavimento con motivos en estrella de 6 puntas, elaborado igualmente en calizas blancas y grises de procedencia local, lo que en principio indicaría la coetaneidad de ambas composiciones. Bueno, vamos a ver más algunos detalles, vean. Y, bueno, pues un poco la modulación que Begoña Soler estima o cree que puede darse en estos pavimentos. Finalmente, solo decirles que, bueno, pues lo que les he estado comentando antes, que ahora ha llegado el momento de parar, no de parar, sino de levantar el pie del acelerador. Hemos averiguado una buena parte de los restos arquitectónicos, sabemos y los tenemos localizados. Ahora se trata de estabilizar un equipo donde entre mucha gente con conocimientos muy variados, porque es un yacimiento que ofrece una secuencia como mínimo de ocupación desde el siglo I a.C. hasta el siglo XII-XIII, con lo que eso comporta, si es que no es anterior, con bueno, la posible necrópolis que tenemos localizada. Entonces, bueno, el plan director, que es el que pretendemos poner en marcha a partir del año que viene, creo que va a ser el que marque un poco el ritmo en lo sucesivo y en los años sucesivos. Y ojalá podamos desarrollarlo en la próxima década para tener, bueno, pues un yacimiento que ofrece unas posibilidades enormes
ya no solo para la investigación, sino también, bueno, pues para el desarrollo de la ciudad como, bueno, pues lecho turístico, es decir, con una potencialidad enorme. Yo con esto he finalizado. Si luego hay alguna pregunta, pues yo, si puedo, y si no, pues como está José Miguel Noguera, que también está metido, pues también lo implicaremos.